los chatbots o la inteligencia artificial como amigos digitales. ¿De qué hablamos, no? Los cuidados, los beneficios que también tiene de esta herramienta. Bueno, saber utilizarla, como hablamos siempre, con responsabilidad, ¿no? ¿Cómo estás, Sales? Buen mediodía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los chatbots como amigos digitales? Bueno, en general ese es un término que se suele utilizar cuando estamos utilizando una herramienta como ChatGPT, como Claude, como Gemini, básicamente para conversar, para que nos haga compañía, para que nos escuche, para que nos dé consejos también. Que bueno, lógicamente pasa a ser como una suerte de amigo porque empieza, digamos, uno a comentarle como cosas más personales, ¿no? Entonces, esa interfaz que tiene conversacional, tan cercana también, es lo que, digamos, termina derivando en que uno, bueno, lo termine considerando como una suerte de amigo digital o amiga digital, según cómo uno la configure. Bien, ¿y hay algún tipo de regulación en este sentido? ¿O cómo se puede entender el funcionamiento de que estoy hablando con un chat y no con una persona? Porque estimo que esta confusión puede estar presente en cualquier momento. Bueno, digamos que como que por defecto uno, cuando no está interactuando con una persona y lo está haciendo a través de un chat, debería tener cierta conciencia de que no se trata de una persona. No es lo mismo, Bien. por ejemplo, cuando estamos hablando por mensaje con realmente otra persona, por ejemplo, a través de WhatsApp, que cuando estamos hablando con la inteligencia artificial. Lógicamente eso ya después cuando empieza a tornarse a lo mejor un poco más diario y que puede llegar a tener signos de algún tipo como de patología, digamos, claro. Entonces, bueno, eso ya despierta como señales también de alarma si uno quiere. Precisamente porque la manera en la que te responde es tan natural que, bueno, uno puede empezar como a cruzar ese límite. Claro, recién conversábamos fuera del aire para hablar, digo, un poco de las ventajas y desventajas. No es lo mismo preguntarle, como yo decía el ejemplo, de che, esta plantita se me está muriendo, ¿qué puedo hacer o qué le pasa? Otra cosa es preguntarle, me tengo que mudar, se está muriendo. ¿Qué hago? O, che, me estoy por separar, ¿cómo hago? Digo, hay personas que lo utilizan como una compañía, como herramienta psicológica o como consejero, que eso también ya ha generado como bastante polémica. Sí, de hecho diría que hasta sería como una suerte de tema tabú, si se quiere, porque muy pocas personas van a admitir públicamente que han usado la inteligencia artificial como alguna suerte de profesional, digamos, en psicología, de terapeuta, y sobre todo básicamente para, bueno, contarles sus cosas personales y esperar, bueno, qué es lo que puedo llegar a hacer, cómo puedo llegar a actuar al respecto. Y la realidad es que en algún caso puede tener algún componente beneficioso, pero sí que es cierto que también conlleva muchos riesgos y quizás a lo mejor en Argentina no se ha analizado tanto. Realmente, al menos no hay datos, digamos, certeros todavía, porque sabemos que esto es algo muy nuevo, pero en otros países sí se está analizando porque, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, cada vez lo utilizan más como alguna suerte de consejero o consejera personal, que de alguna manera no nos ayuda, digamos, a realmente relacionarnos, bueno, de manera sana, digamos, con las otras personas. Entonces, bueno, puede llegar, digamos, al límite hasta del suicidio en muchos casos. Claro, bueno, digo, se me ocurre pensar que también puede actuar como una herramienta en esto de buscar lo positivo y lo negativo, ¿no? Como una herramienta que termine teniendo un uso positivo, si es que se puede evitar algún tipo de situación. Ahora, en esta misma línea de pensamiento, de que tiene cuestiones muy positivas y otras cuestiones muy negativas, ¿podemos decir que esa compañía puede también ser positiva en algunos momentos, que quizás por ahí no hay una regulación o un cierre, porque también es importante entender que esta compañía va a estar de ahora en más porque llegó la inteligencia artificial para no irse? Bueno, yo creo que en algunos casos sí
a ver, hay que tener en cuenta de todas maneras que cada caso es un mundo. Entonces, en estas cosas es muy difícil generalizar, sobre todo porque es importante tener en cuenta que no puede ser, digamos, como un factor directo, ¿no? O sea, no lo podemos tomar como esto es lo único que hay y entonces esto determina lo que pueda llegar a pasar. Pero en algunos casos puede servir. Se me ocurría, digamos, en el medio de la pregunta, por ejemplo, si uno llegara a utilizarlo como alguien que te cuenta chistes, supongamos, Claro. bueno, a lo mejor igual, digamos, tiene como ese componente positivo, ¿no? Uno activa el modo voz, además que de todas maneras, encima además están más regulados todavía ahora, entonces parece incluso más natural todavía porque tiene, digamos, las pausas, a lo mejor alguna muletilla usa, entonces eso lo hace incluso más natural. Sí. Que supongamos Sí. con el tema del chiste, bueno, puede ser hasta divertido, ¿no? Pero también, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La contracara sería el riesgo de demasiada naturalización al punto ya de, bueno, tener un componente psicológico que merezca un apoyo profesional real. En algunas Claro. oportunidades, en una ocasión, con un amigo vi que tenía configurado esto de la voz para que le hable en sanjuanino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que eso también es como impactante, porque es como querer acercarse aún más a algo cuando no está tan cerca desde la realidad. Sí, sí, tal cual. Bueno, es que de hecho en muchos casos, a ver, yo por ejemplo, bueno, no solamente trabajo en Argentina, sino que, bueno, lo trabajo en otros países. Y claro, al yo, por ejemplo, escribirle, inmediatamente me detecta que estoy hablando en un castellano argentino. Claro. Entonces modifica y cambia a ese castellano argentino, ¿no? Sin embargo, en muchos casos, claro, como eso ya lo tiene, digamos, identificado, si estoy trabajando para otro país, entonces le tengo que pedir que ajuste a Claro. un latinoamericano Claro. o algo que sea más específico dependiendo del país, ¿no es cierto? Y eso es real y claro, le da, digamos, bueno, eso en realidad tiene que ver justamente con la experiencia de usuario que uno puede llegar a tener. Pero bueno, como siempre, ¿no es cierto? Tiene el riesgo que puede llevar es, bueno, ¿para qué lo utilizamos? Claro. ¿Cómo lo utilizamos? Y bueno, y hasta dónde somos nosotros mismos capaces de identificar cuál es ese límite. Claro, digo, saber que es una máquina y que no es un profesional o no es una persona, para establecer esto que decíamos, porque también es como muy condescendiente cuando uno le pide un consejo o algo, como que sabe lo que querés escuchar o en base a lo que vos le venís contando, entonces eso también es como un riesgo. Sí, tal cual. Es que de hecho justamente el algoritmo está ya, digamos, como preseteado para tener esa condescendencia, para ser amable. Entonces, bueno, en muchos casos la configuración debería ser, bueno, que no lo sea, que sea crítico, que te muestre contrapuntos, que actúe como abogado del diablo, supongamos. Claro. Pero eso uno lo hace ya como desde el punto de vista profesional, cuando uno ya pasa a la parte más de salud mental, emocional, psicológica, si se quiere. Uno de todas maneras es como que no busca tanto esa crítica, sino necesita Sí. también ese momento de validación, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones difíciles, ¿no? Claro, claro. Sí. Ahora, esto que recién nombraste, de que se va haciendo un molde, podríamos decir, de lo que nosotros vamos ingresando en cuanto a datos y preguntas y todo lo demás. ¿En algún momento hay una posibilidad de que eso tengamos que aprender a hacerlo? Porque muchas veces, desde el impulso, vos qué sé yo, podés pedirle un consejo, pero después eso está ahí. ¿Cómo lo vas modificando y que, por ejemplo, no te responda desde todo eso que ha quedado, desde ese back? Bueno, en la configuración en general tienen distintas opciones, las herramientas. Hay una parte, digamos, que se llama como la memoria, ¿no? Entonces va guardando en la memoria aquellas cosas que va considerando relevantes. Entonces cada tanto es importante que uno revise esa memoria, revise también la parte del perfil que va construyendo. Si uno trabaja, en general las herramientas tienen la opción, digamos, de proyectos. Entonces en el proyecto también se va construyendo como esa suerte de
de submemoria, ¿no? Bien. Y lo va haciendo en la medida en la que va recibiendo más información. Eso está bueno periódicamente revisarlo, ver entonces qué es lo que es recomendable ajustar, qué es lo que es recomendable borrar, sobre todo para que no vaya quedando también, por un lado, información basura y por otro lado también información que igual de todas maneras no nos interesa que tenga la herramienta. Bien, como siempre digo, como conclusión de este tema y de todos los que hablamos en nuestra columna, digo, el humano es la persona el que maneja y tiene el control de esta herramienta. Eso es como importante decirlo siempre. Sí, en realidad básicamente bueno, una frase que a mí me gusta mucho es pensar y sobre todo tener en cuenta que nosotros somos el piloto o la piloto, ¿no? Y en todo caso la herramienta tiene que ser copiloto y punto, pero no tiene que ser jamás quien toma las decisiones sobre lo que ocurre en la realidad ni sobre las conclusiones que saca. Por eso siempre, bueno, si estamos usando para trabajar, bueno, uno siempre tiene que hacer esa validación humana. Y porque nosotros somos realmente quienes conocemos en profundidad ese contexto. Entonces, como herramienta sí, como herramienta de decisión autónoma, no.